Estamos de vuelta en su programa Cotijón, en el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala, a cargo de Avanzo. Hoy estamos tratando el importante tema de independencia y colonia en nuestro país, viéndolo desde el siglo XXI. Me han acompañado en el programa y me siguen acompañando dos importantes historiadores guatemaltecos, Luis Pedro Taracena y Gustavo Palma. En el segmento anterior tocamos brevemente hacia el final cómo continúa habiendo un pensamiento colonial en el país, incluso el día de hoy. Y teníamos un ejemplo muy interesante, esta legislación que habla de los indígenas, de la población indígena o de los pueblos indígenas como una población de menores. Y vemos entonces que ese es un pensamiento que sigue vigente en nuestro país. Yo haría una primera pregunta a aquel de ustedes que la quiera contestar. Si es correcto esto que estoy diciendo, estoy resumiendo bien lo que ustedes dijeron al final para que entonces podamos hablar un poco más del Estado. Gustavo. Yo solo traería a colación un ejemplo mucho más contemporáneo. Yo mencionaba a Carrera en el siglo XIX declarando a los indígenas menores de edad. La Constitución de 1985, la Constitución vigente, habla de la protección. O sea, la protección es algo que se ejerce hacia alguien o con alguien que no tiene capacidades para hacerlo por sí mismo. Entonces, creo yo que el texto constitucional vigente actualmente todavía sigue reproduciendo esa perspectiva. Sí, lo que va a cambiar fundamentalmente va a ser el hecho de que antes, digamos, con esa visión de tutelaje, los indígenas tenían mucho más derechos, claro, ¿no? Y los liberales ya con don Justo Rufino Barrios, lo que van a hacer es un rompimiento total de derechos, además de un proceso de apropiación de tierras y de conversión a la famosa idea de mozo colono que se fue convirtiendo el campesino, por ejemplo. Es decir, un campesino que no podía vivir de sí mismo y tenía que verse obligado a trabajar en las grandes fincas. Ahí hubo un gran giro. Pero en el lenguaje, como se llama, jurídico, se mantuvo siempre esa lógica de protección, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces eso nos permite, ¿creen ustedes, situarnos entonces en cómo se genera esa idea de independencia que sobre todo desde el Estado se nos machaca cada 15 de septiembre, pero que igual, ¿verdad? A nivel de las familias, a nivel de las escuelas, de los colegios, de los institutos, se sigue reproduciendo, ¿verdad? La independencia, que ya vimos en el programa que sí hubo hechos y que sí se puede hablar de independencia en unos sentidos, pero ¿en qué se convierte la independencia entonces hoy en día? Bueno, yo creo que en lo que se ha convertido en lo que en la actualidad es un rito. Un rito que lo que busca es generar un sentido de identidad, un sentido de pertenencia, pero creo yo sin ningún sustento que permita a quienes se involucran en esa parafernalia, en toda esa celebración cada vez más estrepitosa, entender qué es lo que están haciendo, es decir, de qué se trata eso de celebrar la independencia, ¿no? Porque uno puede perfectamente ver, cuando uno revisa los contenidos de los cursos que se imparten en el sistema educativo, lo relacionado con la historia, es decir, que no hay un abordaje crítico, ¿no? Es decir, no hay un abordaje problematizador de lo que ocurrió y se continúa, creo yo, tal vez, no sé si sea un poco exagerado, pero se continúa reproduciendo la lectura histórica que se hace a finales del siglo XIX sobre ese hecho histórico, ¿no? Entonces, es decir, para mí es una celebración sin sentido, ¿no? Es decir, porque se va y se participa masivamente en algo que yo creo no se sabe qué fue. Ajá. Yo recuerdo una investigación que coordinaste tú, Gustavo, que se refiere a las nociones de identidad nacional de los jóvenes estudiantes de secundaria, ¿verdad? Y sí se ve en esa investigación que realmente no hay un conocimiento de la historia. Y la pregunta es si habría razones para celebrar la independencia, como ustedes la han descrito, que no tuvo una profundización mayor, no significó algo más allá en el tiempo. ¿Qué pensarías tú? Bueno, yo creo que esta idea de celebrar la independencia o celebrar lo que sea es un invento que los franceses hicieron con la idea de la nación, como se llama, y sobre todo de sustituir, por ejemplo, o de crear fidelidad
hacia esa idea de nación, el Estado lo que hizo fue hacer todo este tipo de rituales de fiesta y de todos. El gran problema es que en Guatemala hay una ruptura o hay una fractura tremenda, y es el hecho de que buena parte de los guatemaltecos no se sienten parte de ello, porque no se han visto jamás reflejados ningún beneficio. La nación le dice a uno que uno va a tener un destino común y va a tener un beneficio común. Y sin embargo, aquí hay bastantes sectores que no han tenido ese beneficio, mucho menos el común. Es decir, y por lo tanto no se sienten apegados a esa idea de fuerza, pongamos, que significaba la independencia. La otra cosa es que ya hay muchas generaciones, o sea, en la medida que la independencia se fue alejando o que se fue alejando en el tiempo y con generaciones nuevas, esa ritualidad es cada vez menos importante, es decir, hay menos sentido con ese pasado, por ejemplo, ¿no? Y son otras cosas las que están saliendo ahorita. Y entonces esa ritualidad no está recuperando lo nuevo que la gente siente, que los jóvenes sienten, ¿por qué tienen que sentirse parte de esta nación? Y lo que los mayas se han planteado es: no nos sentimos parte de esta nación. No digo que todos, pero sí muchos, ¿no?, lo plantean, puesto que se han visto relegados a lo largo de la historia y por lo tanto no tienen ninguna simpatía. Aunque uno ve cosas como estas en el sentido de la ritualidad, si funciona. El otro día con las famosas antorchas, que es una cosa bastante reciente en el fondo, ¿no?, y que ahí van los muchachos y las muchachas corriendo felices de un lado para otro, y que se ha vuelto incluso en una crítica por las tiradas de agua y la agresión que hay de la gente hacia los muchachos. El otro día me encontré una mujer maya corriendo con su bandera detrás de los muchachos, una mujer de unos 40 años, ¿eh?, cosa que no se miraba. ¿Qué piensa la gente? Esa es otra cosa. ¿Qué piensa la gente de esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo ve? Es decir, la gente común. Obviamente esa señora se miraba identificada con el ritual, no sé si con la independencia en el fondo. Sí, porque Guatemala es un país muy ritual, ¿verdad? Muy cercano a la ritualidad y a la parafernalia, un poco tal vez lo que tú decías al principio. ¿Sería justo decir, crees tú, Gustavo, decir que esta celebración y esta ritualidad alrededor de la independencia refuncionaliza el pensamiento colonial, refuncionaliza lo colonial? Yo creo que sí. Yo creo que hay una cuestión que es importante destacar, al menos yo creo que es importante tenerla en cuenta, que, como decía, hay un exceso en términos del fervor cívico que se invierte para esos días, ¿no? Pero yo, por ejemplo, viví una experiencia muy personal en un espacio cercano a donde yo vivo. Hay un colegio que tiene una marcada pasión por la fiesta de la independencia, y uno escucha a las autoridades de ese colegio que plantean que esa es una forma de formar buenos ciudadanos, ¿no? Es decir, porque ellos, la idea es que con que marchen y lo hagan bien, casi como militares, eso está garantizando que van a ser buenos ciudadanos, ¿no? Pero yo veía al día siguiente de la gran fiesta de ellos la calle llena de basura. Es decir, era un auténtico basurero cómo había quedado la calle al día siguiente. Entonces la pregunta que yo me hacía: ¿de qué tipo de ciudadanos estamos hablando? Es decir, si esa ritualidad está dándonos un tipo de ciudadano que solamente va a poner atención al rito, o a lo que significa una perspectiva mucho más profunda de lo que es ser ciudadano y de los compromisos que significa el ejercicio de la ciudadanía. Y en ese caso, entonces, probablemente ser ciudadanos no va a ser mucho esta identificación con aquel acto de 1821 a tantos años de distancia, y a lo mejor va a ser una identificación con otras cosas. Sí, fíjate que ahora la idea de independencia o la idea de la visión, por ejemplo, de guatemalteco, está en función de ser antimexicano fundamentalmente, lo cual es absurdo. Y además se relaciona con cuestiones de masas, el fútbol, en fin, todo esto de los reality show y todas las cosas que han sucedido ahorita, y nuestros cantantes que se van a la academia, etcétera, ¿no? Y provoca un nacionalismo enorme y provoca expresiones nacionalistas, o el caso
momento de que si la cerveza Gallo se puso mexicana y dijo puso viva México, indignó a cantidad enorme de gente. Es decir, ese es el nivel de grados de identificación, pero es un nivel de identificación que está vinculado ahorita a los procesos modernos de desarrollo comercial, pongamos, de las cosas, ¿no? Es decir, casi que nos sentimos orgullosos por tener una cerveza nacional, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando ese no es el sentido inicial. O sea, el sentido se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo y se está redefiniendo nuevos sentidos, absolutamente nuevos. Yo creo entonces, con estas palabras de Luis Pedro, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar a un cuarto segmento a ver qué tanto nos da tiempo de tocar de estos interesantes temas que además nos cuestionan profundamente en nuestra calidad de ciudadanos guatemaltecos y nuestro entendimiento de la historia de nuestro país.